Ahora se... vale. Bueno, pues bienvenidos, enhorabuena. Yo soy la doctora Alcaide, soy tutora de residentes del servicio de neumología. ¿Vale? Y vamos a abrir esta mesa redonda vamos a seguir con las médicas que hemos empezado antes. ¿Vale? Tenemos 10 minutos, van a hablar cada uno de nuestros residentes y luego podéis hacer preguntas. Entonces, primero vamos a empezar por medicina interna. Marta Pastrana, que es nuestra R3. ¿Tengo que ir allá? Pues no sé cómo... ¿Sí? ¿Os importa hablar de aquí? Sí, ¿no? Para que sea más cercano. Vale, ya está. Bueno, pues efectivamente yo soy Marta Pastrana, soy la R3 de interna y bueno, como os vais a dar cuenta, tengo un pequeño defecto y es que hablo a toda velocidad. Entonces, aunque me intente moderar, si me paso, me perdonáis, ¿vale? Entonces, cuando me dijeron que viniera a hablar con vosotros, la verdad es que me entraron muchas dudas de pensar cómo corcho iba a meter todo lo que hace medicina interna en la CUN en 10 minutos. Entonces, como imagino que no llegaré a abarcarlo todo, os he dejado en la diapositiva al final, en todas las diapositivas, mi mail, me escribís sin ningún tipo de duda. Pásame la diapositiva. Fallos del directo. Sí, vale. Entonces, como en cualquier departamento de medicina interna, lo que es la hospitalización y las consultas externas de medicina interna son la piedra angular. Sobre todo en la CUN están orientadas al manejo del paciente pluripatológico complejo. Muchas veces son señores mayores, ancianos que tienen múltiples comorbilidades, además de polifarmacia, y eso implica que muchas veces tenemos que hacer un manejo pues, más fino de los fármacos, de los tratamientos y más dirigido a cada persona. Y como es también las consultas externas, tenemos también muchas veces casos complejos, diagnósticos difíciles de enfermedades raras que muchas veces vienen como segundas opiniones que nos obligan muchas veces a trabajar entre nosotros para encontrar el diagnóstico diferencial, aparte de lo habitual de prevención de riesgo cardiovascular, chequeos generales, prevención primaria de cáncer. Y el servicio de enfermedades infecciosas, aunque funciona como servicio independiente y paralelo, en su mayor parte ahora mismo está formado por internistas y de hecho la mayor parte de los residentes que estamos ahí son residentes de medicina interna, que tiene también su parte de consultas externas para el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades infecciosas que no requieran hospitalización y luego la parte de hospitalización que está más orientada al tratamiento pues, antibióticos de amplio espectro en pacientes inmunodeprimidos o oncohematológicos o muchas veces con infecciones multiresistentes. Y luego hay dos aspectos que yo considero que son la parte diferencial de medicina interna en la CUN, que os lo pongo en rojo, que son la unidad de patología y la unidad de críticos, que llamamos también como AE. ¿Por qué? Bueno, ya se habrán comentado, imagino, en digestivo, que la CUN es el centro de referencia en Navarra de trasplante hepático, es decir, que todo paciente candidato o potencialmente candidato a un trasplante hepático va a ser derivado a la CUN. Y esto implica que a los residentes nos permite valorar pacientes cirróticos con múltiples comorbilidades y las complicaciones asociadas, y son pacientes complejos y que requieren muchas veces un manejo pues como muy concreto. Y luego también nos permite ver la parte del seguimiento de esos pacientes trasplantados con todas las comorbilidades y las infecciones asociadas, por ejemplo, a un paciente inmunodeprimido. Y por otro lado, la unidad de críticos, que es una cosa muy específica de la clínica. Hay muy pocos hospitales en España que yo sepa que tengan una unidad de críticos llevada de forma íntegra por internistas. Y esto es una zona a caballo entre una UCI y una planta convencional. Son 6 camas que tenemos a nuestra disposición para pacientes graves que requieran de algún manejo invasivo, ya sea de la vía aérea con ventilación mecánica no invasiva, que requieran de noradrenalina o de vasopresores para mantener tensiones por, imagínate, un shock séptico o cualquier otro matiz, que requieran una vigilancia estrecha y que también tienen enfermería especializada dedicados para ellos, ¿no? Entonces, como precisamente estamos a cargo de una unidad de críticos, eso implica también que los residentes tenemos que formarnos en una serie de procedimientos invasivos que se van adquiriendo, obviamente, desde el principio de la residencia hasta el final. Por ejemplo, en el manejo de la ventilación mecánica no invasiva, a día de hoy, si no recuerdo mal, tenemos 4 máquinas Hamilton, que son máquinas BiPAP, que están disponibles para el uso tanto en el AE como en la planta en situaciones concretas. Tenemos que aprender a hacer paracentesis evacuadoras y diagnósticas y también toracocentesis, siempre con los neumólogos de nuestro lado. Y estamos aprendiendo, junto con los cirujanos torácicos, a la colocación de tubos de drenaje pleural, tanto para derrames persistentes en piemas como la presencia de neumotórax. Y luego, como novedad, en el último año tenemos una máquina de ecografía portátil a nuestra disposición en el departamento, que es solo de medicina interna y neumología,
que permite el manejo más específico del paciente y nos da mucha información de cara al tratamiento, porque cuando se llaman de urgencias por un paciente descompensado de una insuficiencia cardíaca, da mucha información bajar con el ecógrafo y poder valorar en el momento si tiene FEVI conservada, si tiene la vena cava colapsada o no colapsada, y eso, pues, de cara al manejo posterior, da mucha información. Y esto probablemente os suene a chino y a misticismo, pero evidentemente, como voy diciendo, esto es algo que se va adquiriendo durante toda la residencia. Cuando yo llegué de R1 no tenía ni la más remota idea de la mitad de las cosas que yo os he contado. Por eso todas las rotaciones están orientadas a que el conocimiento sea progresivo. De R1 y R2 se intenta afianzar los conocimientos que ya tenéis, sobre todo con rotaciones en neumología, enfermedades infecciosas, hepatología y medicina interna en todas sus variantes, y a partir de R3 es cuando uno se empieza a especializar un poquito más, a empezar a rotar en departamentos externos que puedan darte esa visión global que necesita un médico internista. Y esto es desde cardio, neuro, reuma, la UCI, endocrino y una lista enorme, como la posibilidad a partir de cuarto y de quinto de que uno vaya eligiendo qué camino quiere seguir, porque luego en medicina interna pues uno se subespecializa en una cosa o en otra. Entonces, desde cuarto y quinto tenéis a vuestra disposición rotaciones electivas en las que uno decide qué parte de conocimiento le falta y quiere subrayar o un conocimiento concreto que le interesa y que quiere profundizar. Y esto implica rotaciones dentro del hospital, de la CUN, como también 3 o 4 meses de rotaciones externas en el hospital que vosotros decidáis. Como veis, siempre digo formar, formar, formar. Entonces, ¿cómo nos formamos? Pues evidentemente en medicina siempre hay que estudiar y en medicina interna, por supuesto también, pero algo por persona única es inabarcable. Entonces, como esto no se puede hacer de forma autónoma, tenemos sesiones todas las semanas en el departamento, que son sesiones de actualización de una guía clínica, de enfermedades infecciosas, de correcciones a alguna cosa que se hacía y que ha cambiado, y también semanalmente con todo el departamento de medicina interna y de neumología, sesiones de diagnóstico diferencial. Una vez a la semana también tenemos un curso práctico teórico de ecografía para aprender a hacer todo lo que os he dicho con nuestro ecógrafo. Y luego, como este es un hospital universitario, también hay muchos estudiantes que habitualmente de tercero a sexto vienen a rotar con nosotros y esto nos implica pues un dinamismo constante porque ellos te preguntan y tú a ellos. Entonces tienes que tener muy clara la fisiopatología, tienes que tener claras las cosas y esto muchas veces nos hace que estemos estudiando para no meter la pata y explicar las cosas mal. En cuanto a las guardias, medicina interna hacemos solamente guardias presenciales, se hacen en 2 servicios, tanto en medicina interna, que engloba también neumología, como os contará luego la doctora Navamuel, como guardias de urgencias. Hacemos de 12 horas en urgencias, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y luego de 24 horas, tanto en medicina interna como de urgencias, de 9 de la mañana a 9 de la mañana. Esto implica que la supervisión es progresiva y constante. Obviamente, un R1 no es capaz de llevar solo un área de críticos y por eso siempre tenemos a nuestra disposición a un adjunto o porque está bajo presencialmente de urgencias y le puedes bajar a preguntar, o bien siempre en el teléfono y en el busca del colaborador para cualquier duda o cuestión que no sepáis manejar. Y luego todas las mañanas hacemos el pase de planta, que es algo como muy característico también de nosotros, en el que se comentan todas las novedades que ha habido a lo largo de la guardia y se plantean pues eso, las dudas que el residente haya podido tener durante la noche. O un residente plantea una duda porque quizás se lo hubiera hecho algo distinto y se comentan entre todos para que pues, vayamos solucionando un poco las dudas de cara a próximas guardias. Y por último, de cara a la investigación, pues tenemos la suerte de que la mayor parte de los adjuntos de medicina interna son adjuntos investigadores y además muchos de ellos de renombre nacional e internacional. Y muchos de ellos tienen ensayos clínicos en marcha, muchas veces con terapias novedosas. Por ejemplo, la primera terapia génica en hepatocarcinoma se desarrolló aquí en la clínica universitaria y están encantadísimos, más que encantados, de que alguien que le interese la investigación quiera participar en ellos, quiera sacar de ahí una tesis doctoral, quiera sacar publicaciones y son gente que te van a apoyar y te van a dar siempre mucho backup. Por supuesto, también incluye publicaciones en revistas, case reports, series de casos y todo lo que eso pueda ocurrir, siempre hay una posibilidad y eso también implica no solamente currículum, sino poder llevarlo a congresos, conocer a más gente, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, es uno en el que participamos hace nada, que os sonará porque salió en los periódicos, que fue el que hicimos con el COVID y la foto de sensibilización nasal, que se llevó aquí íntegramente en la CUN. Y, por supuesto, no dejarnos que medicina interna es una especialidad que implica mucho estudio, mucho tiempo, pero también pues, mucha relación entre muchos departamentos y hacemos cosas tan variopintas como irnos a jugar al paintball para desahogar un poco la rabia de la guardia anterior y también pues eso, todo lo que implican de congresos, reuniones, cervezas, etcétera, etcétera. Vale. Gracias, Marta. Seguimos, ¿vale? Las preguntas al final. Ahora vamos con nefrología, con Kiko Mateo.
que es nuestro... Sí, manda. Ya está. Vale, bueno, lo primero, felicidades a todos. Que el MIR es una época complicada y estáis aquí, así que enhorabuena. Bueno, yo voy a hablar de nefrología, como bien sabéis. Entonces, lo voy a distribuir primero hablando un poquito de actividad de departamento, formación, horario, guardias, ambiente, etcétera, ¿vale? Bueno, sobre nefro, ¿cómo explicar la especialidad? Pues me voy a basar un poco también, sobre todo, que os va a servir esta imagen de qué actividad tenemos, porque esto es aquí y es en cualquier servicio de toda España, vaya. Entonces, en nefro, primero, como virtudes del departamento, creo que una de las principales y que en el momento en el que yo estaba ahí sentado, o no estaba sentado ahí, pero vamos, me refiero, estaba yo valorando qué coger o dónde coger nefro, etcétera, fue diferencial. Para mí que fuese un centro trasplantador en Navarra, de toda Navarra, fue vital, vaya. Creo que esto os aportaría al que esté interesado en nefrología un hándicap y un crecimiento muy bueno a lo largo de la residencia, porque en aquellos centros que no sean trasplantadores, pues sí que es verdad que hay una rotación que debe ser, creo que de 6 meses, 5 meses, en esos centros que son centros evidentemente de renombre, con mucho volumen, pero bueno, creo que la posibilidad de hacerlo durante los 4 años de residencia, con todas sus complicaciones, un seguimiento del paciente desde que le metes en lista de espera, desde que coges después, le llamas para la alarma de trasplante, le operas, coges el paciente en el posoperatorio inmediato y finalmente haces el seguimiento integral del paciente, creo que eso aporta mucho. Entonces, bueno, hacemos de 40 a 50 trasplantes renales al año. Hay años que más y años que menos. Esto no se puede, es la oferta que hay y los pacientes que tenemos, ¿vale? Luego tenemos, aparte de ser centro trasplantador, tenemos una unidad de hemodiálisis de paciente crónico, ¿vale? Son unos 40 pacientes que tenemos ahora mismo. Tenemos 12 puestos, si no me confundo, con 2 puestos también para pacientes que estén inestables, críticos o que estén simplemente con un proceso agudo ingresados, por ejemplo, aquellos pacientes que están pues, o con COVID últimamente, por ejemplo, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, bueno, 40 pacientes, son 2 turnos de mañana y de tarde, como suele ser en casi todos los centros, yo creo. Y luego, por suerte, que esto es un hándicap también muy fuerte para nosotros, es que tenemos un equipo de enfermería avanzada y formada de forma especializada en la nefrología, digamos, en la hemodiálisis, ¿vale? Esto es buenísimo y, de hecho, es que aprendes mucho de ellas. Y, bueno, es una virtud que tienen, la verdad. Luego, el siguiente punto que hay en nefrología, bueno, y en nuestro centro, son las consultas monográficas, ¿vale? Esto es toda la actividad de consultas que tiene el departamento. El departamento, cada adjunto, cada médico especialista, lleva una serie de áreas, ¿vale? Que podríamos definir como, pues, la consulta de trasplante, ¿vale? Generalmente son los seguimientos que se hacen a la semana, al mes y luego ya de forma más, de un seguimiento más pautado, por así decirlo, cada X meses, de todos los pacientes trasplantados que tenemos. Es verdad que están divididos, no llevamos todos los pacientes nosotros, sino que hay algunos pacientes que el seguimiento se hacen en el complejo hospitalario, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos bastantes. También tenemos una consulta que es de hipertensión, otra de enfermedad renal crónica avanzada, también de diabetes mellitus que afecta con afectación renal. Tenemos una de patología glomerular con patología hereditaria, ¿vale? Y bueno, y ahora más novedoso, y creo que es desde finales de 2021 a mediados de 2021, es decir, 2021 o sí, finales de 2021, se inició el proyecto de 2 nuevas subespecialidades de la nefrología, ¿vale? Que son tanto la nefrooncología y la cardionefrología. Es decir, todos aquellos pacientes que, ya sea por medicación de su enfermedad de base, es decir, yo que sé, un mieloma múltiple en el que se ponen determinados tratamientos y que afectan a la función renal, o que por la propia patología afecta a la función renal, ¿vale? Entonces,
Y a nivel de cardionefrología, pues igual, es un nuevo proyecto que se ha iniciado en la Sociedad Española de Nefrología, creo que se aceptó a finales de, o las unidades se empezaron a formar a finales de 2021. La nuestra no es una unidad como tal, pero porque hay que ser, tiene que ser muy estricto para formar son unos criterios muy estrictos para formar una unidad, pero bueno, sí que tenemos una consulta en la que se basa en la cardionefrología, que trabajamos de forma directa con una serie de cardiólogos y se hace un intento de un manejo multidisciplinar del paciente, ¿vale? Creo que esas dos también son cosas bastante buenas. Es cierto que todo lo que empieza, pues empieza poco a poco, entonces está en crecimiento. Luego, lo siguiente que tiene también Nefro es una planta propia que, bueno, me acabo de informar y me han dicho que son 8 camas, generalmente son más las que solemos tener, ¿vale? Estos suelen ser pacientes pues trasplantados generalmente o pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, que son los que suelen ingresar, con múltiples y diferentes tipos de patología, sobre todo en el contexto de, por ejemplo, de un trasplantado renal, ¿vale? Luego tenemos también tenemos una planta que, vamos, de interconsultas, que son todos aquellos informes que se nos solicitan por parte de otros departamentos, en el que pues aquí sobre todo cobra bastante importancia pues temas como la onco y la cardionefrología, que si no me equivoco suele ser bastante por lo que nos llaman, ¿vale? Luego no solo nos quedamos aquí, esto sería como lo más importante. También es un punto a favor muy importante de nuestro departamento, que en aquellos pacientes, cuando tenemos, por ejemplo, pacientes en la UCI, generalmente en los departamentos quienes suelen llevar las técnicas de diálisis continua, es decir, en vez del programa regular crónico de 4 horas semanal, 3 días por semana, cuando hacemos las continuas de 24 horas seguidas, hay otros modalidades, pero bueno, no voy a entrar más en detalle, somos nosotros quienes las llevamos. Esto la verdad es que es un punto a favor bastante importante, porque ha habido una deriva bastante fuerte hacia que esto se vaya haciendo por parte de los médicos intensivistas, ¿vale? Que aquí salgamos formados en esto nos da un hándicap también, ¿vale? No sé no sabría decir los números, pero creo que en los últimos 2 años habremos tenido unas 100 técnicas, lo cual está bastante bien, ¿vale? Suelen ser pacientes o sépticos o que, por ejemplo, han salido de cirugías cardíacas y que la función renal les empeora bastante. Luego tenemos la ecografía. La ecografía la estamos, bueno, no sé, eso, el departamento también pues compró un ecógrafo siguiendo las novedades y la tendencia actual de la nefrología y para estar actualizados completamente. Entonces hicieron el esfuerzo de la compra del ecógrafo, bueno, nosotros la clínica, quien fuera. Y la verdad es que eso para los resis es súper importante. ¿Por qué? A ver, pues bueno, está aquí una radióloga, así que voy a hablar con cuidado. No vamos a seguir siendo especialistas de esto, evidentemente, y el que considere que usar un ecógrafo tiene la misma validez que llamar al radiólogo para que te haga una ecografía, se equivoca. Pero como un punto extra a la exploración física de los pacientes y hacer un manejo muy fino y de determinados puntos muy concretos, como por ejemplo valorar una vena cava, que eso lo podemos aprender todos, creo que nos da un punto muy importante y que es un detalle porque no en todos los centros se realiza, ¿vale? Salir sabiendo determinados puntos de la ecografía es fundamental. Luego, bueno, las biopsias, también hacemos bastante, hacemos biopsias, solemos hacer, yo creo que haremos unas 30, 40 al año, igual no suena a lo mejor a un número grande, pero vamos, igual me he equivocado, ¿eh? Pero el problema que tenemos es que no las hacemos nosotros, ¿vale? Hay muchos centros en los que las hacen los radiólogos, generalmente. Y bueno, eso pues es un punto quizás en contra, pero la verdad es que por suerte lo que tenemos es que es valorado el resultado con la anatomía patológica, ¿vale? Bajamos y hablamos con ellos, lo cual nos da bastante valor a la anatomía patológica. Por último, también en el departamento tenemos una parte que son los ensayos clínicos, ¿vale? Que lo lleva uno de los médicos del departamento y que están metidos en diferentes proyectos, ¿vale? También nos preguntaron sobre qué perfil de pacientes hay en nefrología. Y para mí ha sido la pregunta más complicada, porque
La nefrología es súper amplia, ¿vale? O sea, pues como os he contado, pues tenemos trasplante, diálisis, planta, consultas, diferentes tipos de consultas. Entonces, ¿cómo definiría de forma corta qué es un paciente de nefro? Pues son aquellos pacientes crónicos, es decir, con enfermedad renal crónica, en los que se reagudiza su propia enfermedad, la cardionefro, por ejemplo, o tienen un evento agudo, una sobreinfección, o, por ejemplo, simplemente tenemos un seguimiento. Y luego hay otro perfil grande de pacientes en los que son pacientes previamente sanos o con otra enfermedad de base, un mieloma múltiple, en los que, por ejemplo, ocurre un evento agudo que les descompensa y les produce un empeoramiento funcional agudo que les lleva a lo que sea, desde un deterioro leve mínimo a una estancia en la UCI, ¿vale? Esto es lo que diría yo de la actividad del departamento. Creo que es muy amplia y bastante interesante. El plan formativo al final, si os metéis en la Sociedad Española de Nefrología o os metéis en el BOE, lo vais a encontrar, porque se ciña a eso. Es un proceso gradual también de coger capacidades, ¿vale? Que se basan en, primero, DR1. Generalmente, lo he querido poner así porque son como rotaciones que hacemos interhospitalarias, en nuestro propio hospital, pero en otros departamentos. No todas las hacemos de R1, otras las hacemos de R2, de R3 o de R4, pero el grueso lo hacemos de R1. Son rotaciones por medicina interna, cardiología, intensivos, infecciosas, uro, endocrino, radiología, paliativos y atención primaria, ¿vale? Son las obligatorias. De R2 a R4 generalmente empieza nuestra estancia más intensa en nefrología, ¿vale? Aquí tenemos una serie de rotaciones también, que son la planta general, interconsultas, rotaciones en hemodiálisis, en trasplante, rotaciones de enfermedad renal crónica avanzada y consulta, y bueno, y esto que yo creo, y hasta ahí yo creo. Finalmente, de R3 a R4 empiezan a entrar rotaciones fuera del hospital, ¿vale? Es decir, aquellas técnicas o aquellas cosas que no hayamos podido, o no tengamos la posibilidad de hacerlo aquí, porque en muy pocos sitios se hace todo, buscamos otros sitios. Por ejemplo, tenemos una rotación en el complejo hospitalario en diálisis peritoneal, por suerte, que es con la doctora Slom y su equipo, que es una de las referentes europeas de todo este tema, de 3 meses, 3-4 meses, ¿vale? Lo cual eso es un punto muy a favor. Luego tenemos una consulta también de enfermedad renal crónica avanzada de 1 mes para ver más patología, o diferente que llega a la CUN. Y luego tenemos una rotación que se acaba se instauró, llevamos ya 2 años, 3 haciéndola, de onconefrología, que vamos a centros punteros del país en los que se realiza, que son 2 meses. Ahora mismo la estamos haciendo en Sevilla, ¿vale? Finalmente tenemos la rotación externa de 3 meses, que es elegible y que cada uno lo orienta por donde quiere. Me refiero, hay gente que se va a glomerular, hay gente que se va, así que hay posibilidades de hacerlo en el extranjero, o si quieres una rotación nacional en otro centro en el que tú quieras, pues se puede, ¿vale? Esas de 3 meses. Esto es el plan formativo y al final se ciñe un poco a lo general, ¿vale? A lo que nos indica la Sociedad Española de Nefrología. Temas de investigación y docencia, ¿vale? Pues en temas de investigación, bueno, hay una línea de investigación que está ya bastante consolidada, que es sobre enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular en pacientes diabéticos, ¿vale? También trabajamos de forma directa, sobre todo ahora mismo, últimamente se ha intensificado bastante más con la unidad de ensayos clínicos, y esto nos aporta la posibilidad de que quiera iniciar la tesis doctoral o terminarla, eso en función de cada uno sus intereses y cómo se ve que pueda conseguirlo, ¿vale? El tema de la universidad, trabajamos y tenemos la posibilidad de colaborar de forma directa, dando pues seminarios o de forma práctica en la universidad, ¿vale? Eso al que le interese de cara a un futuro, le interese la universidad, pues creo que es un punto también a favor. Para formación, docencia, etcétera, tenemos sesiones departamentales que son semanales, ¿vale? Que se basan en casos clínicos, pues revisión de artículos y de temas, de morbimortalidad, que esa es cuatrimestral. También tenemos sesiones interhospitalarias con el Hospital Universitario de Navarra, con nefrología. Tenemos sesiones interdisciplinares con anatomía patológica
y también con la urología para lista de espera de trasplante renal. Y finalmente también está la sesión general de hospital, que es mensual. Sobre cursos y reuniones, bueno, desde el servicio se nos insta a que realicemos aquellas, como todos los cursos que podamos y sin ningún tipo de dudas a hacer todas aquellos cursos obligatorios por parte de la Sociedad Española de Nefrología para los residentes o recomendables, como por ejemplo hipertensión o diálisis peritoneal. Luego hay una serie de congresos a los que podemos acudir, que es el Congreso Nacional de Nefrología, que generalmente suelen ir el mayor o los mayores, y bueno, aquellos residentes que hayan mandado, pues si mandan algún trabajo o algo y se aceptan, pues también, ¿vale? Sobre horario, guardias y ambiente, que seguramente os interese, si no lo más o de lo más. Bueno, el horario aquí que hacemos es de 9 a 6, ¿vale? Ocasionalmente, bueno, no es que se nos permita, ocasionalmente podemos ir a comer a casa, ¿vale? El tipo de guardias son guardias mixtas. Esto, a ver, pues para el que no lo conozca, son guardias que tienen una parte presencial y una parte localizada en casa, ¿vale? Esto habrá gente que le parezca un hándicap bueno y otro que piense que es algo malo. Hacemos de 8 a 10 guardias al mes de media. Hacemos siempre un fin de semana mínimo. Ese fin de semana es viernes, sábado, domingo, ¿vale? Y periódicamente habrá meses en los que tengamos que hacer uno extra, ¿vale? Es verdad que estamos bien supervisados. El horario de las guardias es que, bueno, tú entras a las 9, haces tu rotación habitual, tú a las 2 coges el busca hasta las 4 obligatoriamente. Habrá días que en función de cómo esté la guardia o cómo esté el volumen, a partir de las 4 ya si llegas hasta ya al día siguiente a las 8 de la mañana, que tengas que venir al hospital de 8 a 9 a cubrir la primera hora de hemodiálisis, ¿vale? ¿Cuándo te vas? Te vas en los días que la guardia lo permita, pues te irás a las 7 de la tarde cuando hayas terminado la diálisis, y luego cuando haya, o si es que no has terminado porque hay algún ingreso, hay alguna cosa, pues te irás cuando el paciente que tengas o el volumen que tengas esté realizado, esté bien y hayas dejado al paciente estable, la verdad. De R1 también hacemos guardias de urgencias. ¿Cómo es el volumen de trabajo de las guardias? Pues las hay muy buenas, la verdad. Guardias en las que estás tranquilo y las hay pues complicadas y que pues que igual duermes 2 horas, 1 hora o que no duermes, ¿vale? También como las libranzas. Después de los fines de semana, el lunes nos vamos. Eso la verdad es que es bastante bueno. Y luego cuando haya días malos. Voy mal de tiempo igual. Muy mal, perdón. Sobre el ambiente, 6 adjuntos, 4 residentes y un equipo especializado de enfermería, auxiliares y la secretaría, que en total sumamos 33. Hay buen ambiente y hay una relación, la verdad, de compañerismo y de confianza entre nosotros, ¿vale? Esto es una foto de la gran mayoría del departamento, no estamos todos. Para el que esté dudando sobre la nefrología, si hay volumen o no, os dejo aquí una grafiquita en la que veis que la línea roja es la principal, que a finales de siglo se espera que sea la principal causa de muerte en España. Entonces, imaginaos el volumen que va a haber y el trabajo que va a haber. Y bueno, y aquí os dejo el contacto y bueno, os he dejado un póster de este año del Día del Riñón, ¿vale? De marzo. Ya os siento el tiempo. Bueno, muchas gracias, Kiko. Seguimos, ¿vale? Con María Navamuel es la residente de neumología, la R2. Bueno, hola a todos y enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Yo soy María, R2 de Neumo en la clínica. Y bueno, os voy a contar un poquito pues, cómo funciona la especialidad aquí. Entonces, básicamente tenemos como 3 pilares. Dentro de la asistencia clínica tenemos la planta, la consulta y los procedimientos. Y luego también, pues dentro de la residencia, ¿no? También es importante la docencia y la investigación. Entonces, aquí en la clínica vemos todo tipo de patología respiratoria, ¿no? Desde las más comunes hasta las más infrecuentes, porque es verdad que aunque igual es un hospital más pequeño que otros, pero al final las patologías más frecuentes las vemos y luego en este centro pues también viene mucha gente pues a segunda opinión y cosas más raras, por lo que al final pues abarcamos toda la patología.
hacemos un abordaje multidisciplinar de paciente con EPOC, con asma, con cáncer de pulmón, bronquiectasias, patología intersticial y vascular. Entonces, bueno, dentro de los procedimientos los hacemos siempre bajo supervisión, que esto es muy importante. Entonces hacemos broncoscopia flexible y ecobroncoscopia, que esto lo hacemos de R3. Hacemos también broncoscopias por navegación, que esto lo hace el R4. También hacemos colocación de drenajes torácicos con la ayuda de los cirujanos torácicos, que bueno, también nos preparan talleres y siempre que tienen un drenaje pues nos llaman y nos están enseñando. También ventilación mecánica no invasiva, estudios del sueño y bueno, dentro de las pruebas de función respiratoria pues esto lo hace también el R3 y pues vemos pues todas las pruebas, espirometría, pletismografía, pruebas cardiopulmonares, etcétera. Bueno, dentro de la docencia nosotros contamos con alumnos rotantes. Luego también tenemos sesiones para residentes de neumología y medicina interna, como ha contado antes Marta, que hacemos sesiones entre residentes semanales de revisión de temas. También hacemos sesiones interdepartamentales con nuestros adjuntos para una vez por semana para discutir casos que han ido surgiendo a lo largo de la semana, pues tanto en la consulta como en la planta, casos interesantes. Y también hacemos entre los residentes de neumología sesiones bibliográficas de cosas un poquito más específicas. También hacemos sesiones interdepartamentales con otros departamentos. Tenemos las sesiones de diagnóstico diferencial que hacemos con los compañeros de medicina interna y también están los compañeros de reumatología, de infecciosas, que hacemos esto una vez a la semana y lo prepara un residente con un adjunto. Hacemos también, tenemos el comité de cáncer de pulmón, que hacemos una reunión semanal, que esto hacemos también con tanto oncología, cirugía torácica, radiología, anatomía patológica, también enfermería. Y bueno, dentro de también el cáncer de pulmón, nosotros participamos en el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de pacientes oncológicos, así como en el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. Y tenemos bueno, el programa de ELCAP, de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón, que estamos desde el año 2000. También hacemos sesiones de comité de asma grave, que hacemos una sesión mensual con alergología, también para comentar casos complicados. Y luego también nosotros tenemos la oportunidad de impartir seminarios en la facultad, en el centro de simulación, dentro de la asignatura de neumología y también de exploración en medicina interna. Bueno, luego el tema de las rotaciones, cómo nos organizamos un poco. Bueno, dentro del primer año hacemos todavía no llegamos tanto a neumología, estamos más en otros departamentos haciendo un poco más la base. Hacemos 5 meses en distintas áreas de medicina interna, en hepatología, en infecciosas, en intermedios y en la planta de medicina interna. Pasamos también 3 meses en cardiología, 2 meses en radiología torácica, 2 meses en oncología. Luego ya en el segundo año rotamos también por otorrino, por alergología. Estamos ya en la planta de neumología durante 4 meses y luego ya pasamos también a la consulta, pruebas y empezamos un poco con los procedimientos. En el tercer año pasamos 2 meses en cirugía torácica, 1 mes en sueño, 2 meses en una unidad de críticos, una UCRI, que bueno, esto ahora os explico un poquito, pero solemos hacerlo fuera. Y luego ya la rotación larga de consulta de neumología, que ahí también informamos pruebas y sobre todo hacemos los procedimientos. Y luego ya en el cuarto año pues hacemos 4 meses en planta, que estamos con el resi pequeño, también pues para enseñarle y para llevar un poco más la planta, y 4 meses en consulta de neumología y luego tenemos las rotaciones externas. Entonces, en cuanto a las rotaciones externas, tenemos posibilidad de hacer tanto en R3 como en R4. Entonces, en R3 pues hay posibilidad de hacer hasta 4 meses y en R4 lo mismo. En R3 suelen ser rotaciones dentro de España, en hospitales punteros, para alguna de las rotaciones que igual pues en la clínica hay menos volumen. Pues, por ejemplo, ahora tenemos a nuestra R3 rotando en la UCRI del Ramón y Cajal, en la unidad de críticos respiratorios, que está allí 2 meses. Y pues luego también cirugía torácica, últimamente estamos tendiendo a rotar en Valdecilla, también pues por ver trasplante pulmonar y cirugía torácica allí, que es bastante potente. Y luego la rotación externa de R4 es un poco más libre. Por ejemplo, pues la residente, nuestra resi mayor, está ahora en Canadá rotando en intersticiales.
Luego, bueno, en cuanto a las guardias, ya lo han contado un poquito, muy similar a lo que ha contado Marta. Al final nosotros hacemos guardias de planta de medicina interna, neumología, hepatología e infecciosas. Entonces hacemos como unas 3 guardias al mes. Y luego también hacemos guardias de urgencias. Hacemos de 24 horas y de 12 horas. En urgencias, eso, contamos con un adjunto presencial y solemos hacer en torno a una de 24 y una de 12 al mes, más o menos. El horario es de 9 a 6. Nosotros sí que comemos en la clínica y sí que es verdad que es un poco variable dependiendo de la rotación. Pues hay algunas rotaciones que pues igual acabas antes, otras pues se puede alargar un poco más. Eso es un poco variable, pero en lo que es en neumología el horario se respeta bastante. Y bueno, luego en cuanto al ambiente, la verdad que tenemos en el departamento la suerte de tener muy buen ambiente, no solo entre residentes, sino también con nuestros adjuntos, unos adjuntos muy accesibles y también con enfermeros y auxiliares. O sea, de hecho, cada día pues comemos todos juntos, los viernes hacemos un desayuno todos y bueno, también hacemos algún plan fuera de la clínica para conocernos un poco más. Y bueno, en cuanto a la investigación, pues nos animan bastante a hacer cursos durante el año, tanto presenciales como online. Vamos todos los años al Congreso Nacional, a la SEPAR, y siempre nos animan a presentar trabajos. Esto vamos desde R2. Y luego también tenemos la posibilidad de realizar tesis doctoral. Y bueno, al final en la clínica es un hospital donde hay bastante cultura de la investigación. Entonces, en general, cualquier persona que tenga pues mucha inquietud en esto, no solo en neumología, sino en todos los departamentos, yo creo que le van siempre a poner facilidades para poder desarrollar esto. Y luego también otra cosa que se me olvidaba comentar, también con los compañeros de medicina interna, este año hemos empezado unos cursos de ecografía. Te he contado también antes, Marta, pues nosotros también eso, hacemos una sesión semanal de ecografía práctica. Y bueno, eso es un poco todo. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, pues dejo aquí mi contacto y nada, me podéis preguntar lo que queráis. Gracias. Gracias, María. Seguimos con neurofisiología con Alberto Solís, que es el R2. ¿Tenéis el mando? Bueno, enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Yo soy Alberto, el R2 de Neurofisiología Clínica. Y nada, primero me gustaría comentar que nuestra especialidad no es neurología, aunque tenga parte del nombre, y ya que nosotros somos un servicio y estamos realizando pruebas diagnósticas y es todo muy metódico y prácticamente no nos levantamos de la silla, no exploramos a pacientes y es siempre lo mismo, ¿no? La parte clínica quizás sea la unidad de sueño, en la que sí que puedes explorar al paciente, tienes un paciente, le diagnosticas su trastorno de sueño y lo puedes llegar a tratar, pero el resto de pruebas son siempre diagnósticas y estás todo el rato en las sillas y levantarte y analizando señales. Lo bueno de la clínica también es que tratamos tanto adultos como niños y luego nos suelen llegar patologías algo más complejas y no suele ser tanto lo más común, ¿no? Entonces, el primer año realizamos estudios de sueño. Tenemos por la mañana, siempre estamos haciendo polisomnografías y monitorizaciones vídeo EEG. En ellas diagnosticamos generalmente la apnea obstructiva del sueño, algún trastorno de conducta durante el sueño. También hacemos poligrafía respiratoria, que es algo más simple que la polisomnografía, infradiagnostica más, pero bueno, es algo más barato y hay pacientes en los que el seguro no le cubre y primero comienzan con poligrafía respiratoria. También hacemos test de latencias múltiples del sueño, sobre todo para diagnosticar hipersomnias y narcolepsias. Y también hacemos actigrafías en las que se diagnostican los trastornos trastornos del ritmo circadiano, ¿no? De adelanto de fase, retraso de fase. Eso realizamos luego, después de esa parte, hacemos electroencefalogramas y video EEGs, como he dicho antes, por la mañana. En los EEGs generalmente solemos ver epilepsias, cualquier tipo de epilepsia, sobre todo está muy bien para localizar si hay algún foco o para catalogar el tipo de epilepsia que el neurólogo a lo mejor por la clínica no pueda, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que sea algo focal o algo más generalizado. También se suelen ver
¿Qué más se suele ver? Bueno, el coma, por ejemplo, una disminución de la consciencia también se suele ver en EEG y nos llaman sobre todo por pacientes encefalopáticos, ¿no? Que también se pueden diagnosticar por el EEG. En el vídeo EEG generalmente lo solemos hacer para ver previamente a una cirugía, catalogar un poco de dónde puede venir un foco y comentarle al neurocirujano qué zona tiene que resecar para eso, para ver justo dónde tiene la actividad epiléptica. Eso va a ser en el primer año. En el segundo año hacemos MG y velocidades de conducción. También son pruebas muy específicas en las que tratamos, pues eso, diagnosticamos cualquier neuropatía periférica o cualquier enfermedad muscular. También hacemos MG de fibra aislada. Luego, en el cuarto año, hacemos monitorización intraoperatoria y potenciales evocados, tanto visuales, somatosensoriales, auditivos. También hacemos electroretinograma. Hacemos también estudio de temblor y mioclonías, que eso también viene muy bien para catalogar el tipo de temblor que puede llegar a un paciente neurológico, ya que eso a simple vista quizá no lo puedas ver y esto es súper específico y con la frecuencia a la que pues tiene el temblor, pues puedes clasificarlo muy bien. Luego, en la monitorización generalmente estamos junto con neurocirugía, vascular, otorrino y COT, son con los que más trabajamos. Y luego, eso en el primer año como extra tenemos consulta de sueño, ¿no? Que mi adjunta pasa 2 veces en semana y bueno, eso tienes consulta de sueño también para ver por si te quieres especializar en un futuro por ahí. También cabe destacar que justo en las monitorizaciones hay veces que, bueno, este año hemos empezado a poner potenciales electrodos profundos, perdón, en los que nos ayudan a identificar un poco de dónde puede venir el foco epiléptico en profundidad y eso nos ayudará más a la hora de la cirugía. Y también hacemos corticografía, que es una vez en quirófano, una vez con la craniotomía, pues ponemos una malla y podemos ver mejor la actividad cortical sin tener pues, el espesor del cráneo y de la piel. Vale, pues nuestras rotaciones, el primer año generalmente se rota 6 meses en neuro, 2 en psiquia y 2 en neuropedia, esas son las obligatorias. Yo hice otras 2 en neurofisio, pero bueno, se puede pedir cualquier otra rotación que esté relacionada a neurocirugía, otorrino, por ejemplo. En el segundo año, como ya he dicho, en el que estoy yo, hacemos por la mañana polisomnos, video EEGs y ¿cómo era el otro? Espérate. Vamos para atrás. Bueno, eso, hacemos generalmente eso. Luego eso, tenemos el extra, la consulta de sueño, por si queremos acudir también. En el tercer año son MGs y velocidades de conducción y en el cuarto año son los evocados, la monitorización intraoperatoria, el registro de temblores y mioclonías. Luego, como rotaciones externas, generalmente eso en el departamento cubres todo, con lo cual no habría por qué si no se quiere salir, pero las puedes solicitar si quieres, ¿no? Dependiendo del campo de interés. Por ejemplo, mi R mayor se fue al Hospital del Mar a hacer epilepsia y estuvo allí 3 meses en la unidad de epilepsia. Y luego eso, puedes rotar en el área que tú quieras. Como R3 haces la nacional y R4 una internacional. Eso, mi R4 también se fue a Canadá a hacer localización ciega de fuentes y nada, estuve... Luego también continúa allí la tesis, así que bueno, si se solicitan te las pueden conceder. Luego eso como guardias, el primer año son obligatorias las guardias de puerta, luego generalmente son opcionales. Nuestras guardias generalmente son muy buenas, son localizadas, es una semana entera de guardias, a mí me han llamado 4 veces en casi 2 años. Por lo que te llaman generalmente suelen ser urgencias como el estatus epiléptico no convulsivo y quizá diagnosticar un Guillain-Barré, ¿no? que sea como una urgencia exactamente. Entonces, luego en tus guardias generalmente te tienes que quedar a hacer los ingresos del departamento que va a ser la polisomnografía del día siguiente. Y eso, como tal, las urgencias, el estatus, también diagnosticar una muerte.
Luego, como investigación, generalmente lo que más se promueve hacer es la tesis y es lo principal que se hace de investigación. Por otra parte, también se puede acudir a congresos, siempre de forma activa, si quieres que te lo paguen, te lo subvencionen. Si no puedes pagártelo tú por tu cuenta y libremente puedes acudir al congreso. Y eso, para hacer cualquier comunicación, ofrecer un póster o explicar un póster. Y obviamente también puedes, si tienes interés, hacer artículos, hacer cualquier paper en revistas científicas. Y luego, como docencia, solemos tener las sesiones interdepartamentales con neurología, sobre todo el primer año que rotas ahí en neuro. Luego también solemos tener como 3 al mes en la unidad de epilepsia, con neurocirugía, rayos y neuro. Luego, obviamente, vienen también los residentes a las pasantías, les explicamos pues eso, lo que estamos haciendo día a día. Y luego también tienes la opción de hacer docencia en la facultad, ¿no? Explicando talleres, sobre todo más encaminados a neuro o a exploración neurológica y exploración normal. Y básicamente eso es todo, ¿no? Si me he dejado cualquier pregunta, o sea, cualquier cosa por resolver, luego me preguntáis. Aquí dejo mi correo y ya estaría. Muchas gracias, Alberto. Y vamos a acabar con neurología, con Rafa Villino, que es R4. Bueno, buenos días, muchachos, y muchas gracias a los organizadores por permitirme estar aquí otro año más con ustedes. Entonces, bueno, yo les voy a contar un poco de neurología, de la especialidad más bonita de todas, que no son ciencias oscuras, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la vida del resi de neurología? Como sabéis, por 7º año consecutivo somos por 3er año consecutivo somos el 7º mejor departamento a nivel nacional y la clínica es el hospital privado con mayor reputación en 3 años consecutivos, ¿no? Todo nuestro departamento está organizado en consultas monográficas y especializadas. Cada adjunto nuestro es una unidad de referencia nacional e internacional. Nuestra unidad más potente por ahora es la unidad de trastornos de movimiento, ¿vale? Que contamos ya con técnicas avanzadas que veremos más adelante. Tenemos unidad de ictus, tenemos unidad de patología vascular, que les explicaremos un poco en qué funciona más adelante. Plus de la rotación o de la residencia de neuro en la clínica, nosotros llevamos la unidad de neurooncología. No solo diagnosticamos, sino ponemos tratamiento, ponemos quimioterapia, tenemos ensayos clínicos abiertos para pacientes con tumores cerebrales que lleva el neurólogo. La unidad de neuroinmunología, la unidad de epilepsia, como Alberto se me adelantó por la izquierda, está en crecimiento y este año estamos comenzando a hacer cirugía de epilepsia con implantación de estereoeje y electrodos profundos. Tenemos una unidad de trastorno de conducta y deterioro cognitivo que cuenta con 2 neuropsicólogas propias nuestras. La unidad de cefalea a cargo del doctor Irimia, que es especialista a nivel nacional e internacional en el tratamiento de las mismas. Y también tenemos la neurología del día a día, la neurología general, ¿no? Entonces, ofrecemos también las técnicas habituales, pero también tenemos un plus, nuestras técnicas de vanguardia. Vamos a empezar con la unidad de trastorno de movimiento. Hacemos cirugía de Parkinson y también a su vez de distonía y de temblor esencial con colocación de electrodos profundos. Actualmente con electrodos direccionales. Hacemos tratamiento con ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Ojo, nosotros hacemos lo de la seguridad social. O sea, este tratamiento nosotros somos lo que deriva la seguridad social para hacernos nosotros en toda Navarra. En todas las dianas, temblor esencial, distonía y enfermedad de Parkinson. Tenemos la unidad de neurosonología con Doppler transcranial y Doppler carotidio, que aprendéis a hacerlo a lo largo de toda la residencia. En la unidad de demencia y trastorno de conducta tenemos 2 neuropsicólogas que rotáis con ellas durante la residencia para aprender en qué se basan los tests que ves día a día, ¿no? Infiltración de toxina botulínica, tanto para el tratamiento de migraña crónica como para los trastornos de movimiento, distonías cervicales, espasticidad, ¿vale? De la mano de neurofisiología, llevamos la unidad de epilepsia con monitorización videoeje prolongada y ahora le damos el plus de la cirugía de la epilepsia con mapeo cortical con las mantas de electroencefalografía y la colocación de electrodos profundos, que a su vez ese electrodo tiene la capacidad de coagular dentro del cráneo las lesiones. La unidad del sueño, que la compartimos con los neumólogos y con los neurofisiólogos, ¿no? Para el estudio polisonográfico. Y finalmente, ya que está Loreto aquí, no porque esté aquí, tenemos muy buena relación con radiología. Nosotros vamos a depender de ellos para muchas cosas. El cerebro ni se ve, ni se palpa, ni se percute, ni se oculta. Bueno, en lo de ocultar lo podemos separar. Necesitamos una prueba de imagen. Contamos con una resonancia magnética de 3 Tesla, en la que podemos tener resonancia magnética intraoperatoria. Pero aparte, con medicina nuclear, específicamente con el doctor Arbizu,
Hacemos PET de metabolismo cerebral, PET de F-dopa y se los adelanto que viene el PET de tau para completar el estudio de los trastornos de conducta y deterioro cognitivo. ¿Cómo está distribuido su formación cuando vengáis a Neuro? El primer año, paracaída al departamento. Te incluyes ya dentro una vez en la vida del departamento. Estás 3 meses, que haces consulta de neurología general y la planta hospitalización. Luego sales, vas a neuroradiología y medicina nuclear 2 meses, psiquiatría y psicología 2 meses, caes con Marta en medicina interna durante 3 meses, que la repartes entre la unidad de críticos y la planta. Este año se inició la rotación en el servicio de enfermedades infecciosas, que es nueva, y también caes con los cardiólogos durante 1 mes. Muchas cosas han cambiado desde que yo llegué y eso se los diré más adelante. En el segundo año regresas a Neuro, un tiempo para hacer la consulta de Neuro general, pero después te vas a la unidad de ictus del complejo hospitalario 1 mes para ver todas las trombectomías mecánicas que quieras y todos los códigos, porque nosotros tenemos unidad de ictus, hacemos fibrinolisis, pero no contamos con la trombectomía mecánica. Tenemos el convenio con el hospital y que ese paciente luego regresa para que tú los lleves. Tercer año, te lo divides 6 meses en la consulta y 6 meses en la planta. Pero luego, Alberto te recibe en neurofisiología, pasas con los neurocirujanos y llegas a la unidad de epilepsia de neuropediatría. Y finalmente, el cuarto año, que no es el que yo hice porque es distinto, ya les contaré por qué. Vas a todas las consultas del departamento, pero ya desde el punto de vista especialista. Haces indicaciones de tratamiento, propones planes terapéuticos, ¿no? Nuevo, vas a rotar a la unidad de patología neuromuscular del hospital, ¿vale? Porque ese es un punto que no teníamos, que había que complementarlo de alguna manera. Y tienes la posibilidad de hacer una rotación electiva, tanto nacional como internacional. Yo la hice en el Hospital La Fe de Valencia, pero mis R's mayores, uno fue al San Petrier y otro fue a Canadá. Entonces, desde que llegas, te decimos que hay que participar en todos los congresos nacionales que puedas, tanto la Sociedad Navarra como la Sociedad Española de Neurología, pero vas a acudir desde R2, ¿vale? Pero tienes que llevar algún trabajo. Puedes asistir a cursos tanto nacionales como internacionales. Yo estuve en una estancia formativa en Rotterdam el año pasado, de cefaleas, ¿vale? Y como ya lo han repetido muchos mis compañeros, la capacidad de hacer una tesis doctoral y poder participar en los ensayos clínicos del departamento. Yo estoy con el doctor Gallego en 2 ensayos clínicos como investigador secundario, ¿vale? El plan de docencia. Se ha elaborado un plan de formación de 3 años, que sería un pasaje por toda la especialidad de neurología con sesiones semanales para residentes. Aparte de eso, tienes las sesiones semanales del Departamento de Neurología, donde se presentan casos clínicos y temas de actualidad, la sesión general del centro, que es 1 vez al mes, y vas a participar en la formación de estudiantes de pregrado que roten contigo, pero también en los talleres que se ofrezcan en el centro de simulación, ¿vale? Así que la docencia, si te gusta, este es un sitio en el que tienes que venir. Información de interés. Ya le han mencionado varios tipos de guardias mixtas presenciales. Las guardias de neurología son mixtas y empiezas guardia de especialidad desde el primer año, a diferencia de otros hospitales donde no llegas a ser neurólogo como tal hasta de R2, ¿vale? Si la guardia es mala, al día siguiente te vas a casa, ¿vale? Si duermes toda la noche, porque las guardias de neuro o son muy buenas o si te pasa como a mí, son muy malas. La doctora Loreto tiene constancia de eso. Y luego tiene las guardias presenciales del departamento de urgencias, de 12 horas y de 24 horas. La de 24 horas, el día siguiente, a casa. El horario en principio, entras a las 9 de la mañana, dispones de 1 hora para comer, y el horario de salida veréis que es una media de todo lo que hemos dicho, algunos a las 5, otros a las 6. Depende un poco de lo que sea el trabajo. En principio, entre 5 y 6 es donde acaban las consultas, pero si por casualidad acabaste antes, te vas antes. Pero no será la primera vez que por un paciente que necesites quedarte un poco más, vale la pena, ¿vale? Y el ambiente, pero se lo voy a dejar próximamente. Entonces, desde hace 2 años entran 2 residentes por año. Antes el R3, que es el doctor Farid que está aquí, y yo éramos un residente por año. La carga de trabajo de guardias ha disminuido. El reparto de trabajo ha disminuido. La capacidad de hacer proyectos, de tener una vida social con los compañeros de trabajo, ha mejorado. Entonces, la especialidad que yo viví va a ser diferente a la que ustedes van a vivir y ha mejorado, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero aquí tienen todos nuestros contactos por si acaso quieren conversar con nosotros, ¿vale? Y ya nos veremos después en el pase por la clínica. Muchas gracias, Rafa. Me dan ganas de hacer neuro. Se abre el turno de preguntas, así que
Venga, animaros y no quedaros con dudas. Las que podamos resolver, ¿eh? Si no, luego podéis hacer preguntas individuales, todas las que necesitéis cuando vayáis a conocer los servicios. Hola, buenas. Esto va dirigido para todos, bueno, especialmente a nefrología, porque lo has comentado, que hasta qué punto influye positivamente o negativamente el tener un equipo de enfermería que esté ya como súper especializado, por ejemplo, en hemodiálisis o, bueno, o lo otro que has dicho que no me he enterado muy bien, hasta qué punto es positivo o negativo. Tener gente especializada en el servicio siempre es positivo. Entonces, tener a alguien que te viene a decir, Kiko, este paciente está hipotenso y puede ser esto, ya te aporta un punto de vista diferente a todo lo que puedas estar pensando de por qué puede ser. Que tengan aprendido, que se les haya, vamos, que ya se hayan formado para recibir a los pacientes, de forma empezar a ver al paciente cómo está, explorarle, que haya una continuidad, porque cada paciente tiene su propia enfermera, bueno, y ahora enfermeros. Pues todo eso, para mí, es un punto muy positivo, porque eso no va a influir en tu formación. Eso solo te va a aportar. ¿Vale? No sé si espero haberte ya respondido bien. Sí, sí, era básicamente eso. Si, o sea, si sentías que igual pues te faltaría hacer algo o te gustaría hacer algo que quizás no pudieras porque enfermería, por ejemplo, lo hiciera. Pero... No, no. Eso, Vale, vale. Gracias. nada. Hola, buenas. Bueno, daros las gracias a todos por vuestro tiempo. Yo quería preguntar, que llevo aquí desde las 9, se ha hablado mucho de, bueno, pues tenemos X guardias de puerta, X guardias de interna. Yo quería preguntar a las resis de neumo interna, cómo son a nivel de calidad, cómo son aquí las guardias de puerta, las de urgencia, porque yo tengo amigos en los públicos, nosotros en Madrid, y bueno, pues lo que me cuentan es que las guardias de puerta pues son un campo de batalla donde no se duerme y entonces al ser esto un privado, yo quería preguntar cómo es el volumen de pacientes, cómo son las guardias, porque claro, al estar el público aquí cerca me imagino que absorberá gran parte de, no sé si me podéis explicar. Mira, yo no he rotado, bueno, he rotado estudiante en las urgencias del público y comparativamente volumen de pacientes es muy parecido. Nosotros solemos ver entre 60 y 100 pacientes diarios en un día normal de urgencias, obviamente en invierno más por las cuestiones obvias, y habitualmente son guardias pues, muy variables, desde guardias muy malas donde apenas puedes dormir porque viene alguien cada hora, hasta guardias en las que pues, no tienes casi nada, ¿no? Muchas veces son guardias donde la mayor parte de la patología es verdad que vemos no es patología grave urgente, son patologías que puedes resolver muy rápido. Y sí que es verdad que comparativamente con el público, el residente trabaja más que un residente del público. De hecho, tenemos algunos adjuntos que trabajan de forma conjunta entre los servicios de urgencias del público y los servicios de urgencias aquí y vienen a hacer guardias y ellos mismos te lo dicen, porque allí hay igual 20 residentes y aquí estamos 2. Pero evidentemente las guardias pues, son muy variables. Pero vamos, no es un campo de batalla, te lo aseguro. Y luego que tienes al adjunto presencialmente que siempre echa una mano y dices a un momento pues te llega el edema agudo de pulmón a las 3 de la mañana, pues vas a llamar al adjunto. O sea que no, para nada. Gracias. Bueno, mi pregunta es para el residente de nefrología. Comentaste que ustedes no hacían las biopsias, pero no sé si en algún momento tienen una rotación externa para hacerlas y, por ejemplo, en cuanto a intervencionismo, colocación de catéteres temporales o tunelizados, no sé en volumen si, bueno, si tienen bastantes procedimientos como para decir que tienes pues experiencia, ¿no?, en hacerlo. Muy buenas preguntas. Sobre las biopsias renales,
no las hacemos nosotros y tampoco está planificado que sean nefrología quien hace el que las vaya a hacer de cara a un futuro por lo menos próximo, ¿vale? Y luego con lo de tema de si va a estar cubierto, te va a valer la respuesta, vamos, te voy a responder ahora con lo siguiente. Sobre la siguiente pregunta que me has hecho sobre intervencionismo, yo, por ejemplo, eso para mí es un tema que me parece súper interesante. Entonces, vamos, a mí me llama mucho la atención. Aquí, quienes cogen los catéteres son los anestesistas. Nos hemos estado moviendo, llevamos ya pues un año intentando en contacto con anestesia para intentar empezar a nosotros, por lo menos, aprender a cogerlos. Es una cosa que yo creo que de cara a un futuro se va a conseguir. Ahora mismo no se hace, pero yo, por ejemplo, yo me he asegurado una rotación de 3 meses en el Hospital de Cádiz, que es uno de los 2 centros españoles acreditados para intervencionismo ahora mismo, en el que voy a aprender a coger, espero, todo tipo de catéteres. Entonces, ahí también, ahí dentro de esa rotación de intervencionismo en el Hospital de Cádiz, aparte de catéteres, también está planificado realizar biopsias. Si 3 meses te parece suficiente, no sé, eso tendrías que ver tú. Yo espero que lo sea. Gracias. Hola, yo tengo una pregunta para el residente de neurología. Mi pregunta básicamente es, ¿cómo es la cantidad de pacientes, el flujo de pacientes que se tiene? Esto, la pregunta va por el tema de que es una institución privada. Por ahí uno piensa que quizás las instituciones privadas tienen menos flujo de pacientes, puedo estar bastante equivocado. Y estoy hablando del área de neurología. Y la segunda pregunta sería, el no tener esta posibilidad de hacer trombectomías, sé que hay una rotación, creo que de 1 mes, ¿cómo la valoras? ¿Crees que es un punto negativo fuerte o realmente se compensa con esta rotación que se hace? Vale. A ver, son preguntas que yo también me hice en mi día. El flujo de pacientes en neuro, te digo, en las consultas, todos los adjuntos ven una media de 12 pacientes al día. O sea, se ven muchísimo paciente en consultas y la planta es muy variable. Puedes pasar de tener 10 pacientes ingresados a tener 30. Pensar que en este centro me sale el término calidad, pero no es calidad, el tipo de paciente es diferente. Ves el paciente de la neuro de a pie, pero también ves pacientes más complicados que en otros sitios, ¿vale? Porque piensa que aquí llegan muchas segundas opiniones. Se ve como, vamos a decir, la neuro difícil, ¿vale? No creo, porque cuando estuve rotando tanto en el hospital como en la FE, que nosotros seamos un centro privado te deja menos preparado. Probablemente el ratio residente-paciente aquí, residente-paciente en el hospital público, no es muy diferente, o inclusive es más aquí. Cuando tú estás en la planta, el residente es más, suena feo decir que es el que lleva la planta, pero es la primera cara que se enfrenta al paciente todos los días. Entonces el paciente es tuyo. Aprendes a discernir, este se va a torcer, este no se va a torcer, va por aquí, va por allá. Y te genera una seguridad de poder hacer las cosas muy bien. Y aparte, te preparas muy bien para enfrentarte a esto. Segundo punto, la trombectomía. La trombectomía en España principalmente la hace el radiólogo, salvo en algunos sitios donde el neurólogo puede formarse. Pero la trombectomía no es lo más importante, porque al final la trombectomía es solo, no, sin ser despectivo, voy a desatascar la obstrucción. El paciente regresa a ti. El manejo del ictus lo haces tú. Y el ictus es de las pocas cosas en la neuro que es sota, caballo y rey. Visto uno, los demás van un poco de seguido, ¿vale? No creo que sea un hándicap importante para la rotación en la clínica, porque al final ese paciente regresa a ti, no es que lo pierdes, ¿vale? Si las complicaciones las vas a ver y lo normal es que vaya bien, el mérito es tuyo porque lo diagnosticaste muchas veces, ¿vale? No es un hándicap y el ratio está bien, el paciente residente. Gracias.
Bueno, si no hay más preguntas, yo quería aprovechar solo, deciros, yo me formé cuando pensamos en un centro privado, yo entiendo quizás las reticencias que podáis tener. Es un centro privado, Luz, es un centro privado universitario. Yo me formé en un hospital maravilloso en Carlos Haya, Málaga, y yo vine aquí y vine muy informada en la mayoría de las patologías, pero lo que han dicho todos los residentes es cierto. O sea, no vais a tener ningún problema en estar igual de formados que cualquier residente de cualquier otro hospital, pero hay un plus. Y es verdad que somos un centro que funcionamos mucho de segunda opinión y las patologías complejas que yo tuve que aprender a manejarlas aquí, eso os lo llevaréis y es un handicap siempre. O sea, y desde luego no vais a tener ningún detrimento en el resto de las patologías habituales, seguro en ninguna de las especialidades que hacemos en la clínica. Y nada más, suerte, y es una época fantástica, así que estudiar mucho, que hay que estudiar y pasarlo bien también, ¿eh? Bueno, enhorabuena, chicos.